Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Por favor, me avisan si se logra ver el PPT que estoy compartiendo. Buenos días, profesora. Sí, se ve. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. Hoy es viernes 6 de enero, bajada de Reyes, y volvemos a nuestras clases de literatura, y entonces estamos en literatura hispanoamericana. El año pasado vimos, antes de terminar el año, literatura hispanoamericana y un movimiento que es original de Hispanoamérica, ¿no? El modernismo. Ahora, ¿qué significa que sea original de Hispanoamérica? Que deja de copiar el estilo español. Recuerden que la mayoría de países hispanohablantes, todos los países hispanohablantes, han sido colonias de España, ¿no? Durante siglos. Y lo que va a ocurrir es que el proceso literario tradicional, clásico, occidental, de escritura, se va a reflejar, el estilo español se va a reflejar en las colonias hispanoamericanas. Entonces, si por ejemplo, en el siglo XVII, los años 1600, en España, impera el estilo barroco, de Calderón de la Barca, por ejemplo, el de la vida y sueño, en Hispanoamérica habrá un barroco hispanoamericano. Un ejemplo es de ese barroco hispanoamericano es la monja Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana, que escribe poemas con el estilo barroco español. ¿Qué más? Si en España se afrancesa el estilo para el siglo XVIII, para el siglo de las luces, y comienza un neoclasicismo, en Hispanoamérica habrá también un estilo neoclásico. Solo que en el siglo XVIII, en Hispanoamérica está comenzando otro proceso interesante de difusión de ideas libertarias, ¿no? Es decir, de ideas de separación del sistema monárquico español. Y este asunto de las independencias va a ejecutarse a inicios del siglo XIX, ¿no? Entonces, tenemos neoclasicismo hispanoamericano, luego del neoclasicismo viene el romanticismo, el estilo romántico español va a llegar a Hispanoamérica tardíamente, cuando ya la mayoría de sus colonias estaban eran independientes, y aún así sigue el estilo español, ¿no? Por ejemplo, en el Perú nos independizamos o se proclama la independencia en 1821, y el romanticismo peruano es posterior a la independencia, hacia 1840, ¿no? Que es tardío, ¿no? Porque recordemos que en España también es tardío el romanticismo. Bueno, entonces, Ricardo Palma, el máximo representante del romanticismo peruano, va a escribir tradiciones, un tipo de narración típicamente español. Entonces hay una influencia muy importante de la literatura española, del estilo español, incluso después de las independencias. Recién hacia 1888, en Valparaíso, Chile, Rubén Darío, un poeta nicaragüense, publica un libro que se sale de ese molde, de esa lógica de seguir el estilo español, ¿no? El libro se llama Azul y tiene cuentos y poemas, y sus poemas son todavía un poquito del estilo romántico, del estilo español, pero los cuentos son diferentes. Hay una propuesta nueva, una propuesta exotista, una propuesta esteticista, ¿no? Porque habla exotista porque no habla de Hispanoamérica, sino de Oriente, de Medio Oriente, y de tiempos míticos, del mitos grecolatinos y nórdicos, ¿no? Esteticista porque todas esas referencias se exaltan siempre a la dimensión de lo estético, de los sentidos y de la belleza, ¿no? Y es una propuesta que está tomada, ¿no? de varias estéticas francesas, el parnasianismo, el simbolismo, el naturalismo, ¿no? ¿Qué ha hecho Darío y qué hacen los modernistas? Una síntesis de todas ellas, ¿no? Entonces es simbolista o tiene algo de simbolismo porque usa símbolos, ¿no? Y porque es melódico, es parnasiano, porque hace referencia a los mitos clásicos, o tiene de parnasianismo por eso. Pero no es exactamente uno de ellos, es una síntesis de todos, ¿no? Y es una propuesta moderna, diferente, que va a marcar
un nuevo momento en la literatura hispanoamericana. La influencia modernista va a llegar hasta inicios del siglo XX, 1910 más o menos. ¿Qué viene después en poesía? En poesía, después de la modernista, del estilo modernista, que es, por ejemplo, Los Heraldos Negros de César Vallejo, que tiene todavía influencia modernista, de 1918, o el mismo Neruda, ¿no? De 1924, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Neruda en ese poemario está a un paso, ¿no? Entre un nuevo romanticismo, una influencia modernista y con un pie en lo que va a ser la vanguardia, ¿no? Por eso usa el verso libre, verso sin medida fija en algunos poemas de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Este poemario es de su etapa inicial, sería más el periodo de iniciación, el periodo al que pertenece este libro. Después va a venir un periodo vanguardista donde se quiebran los estilos románticos, modernistas, ¿no? Y van a ser poemas realmente experimentales, novedosos, fuera de lo común, no se habían visto antes, ¿no? Esto es gracias a las vanguardias europeas, aunque no se sigue un estilo propiamente en Hispanoamérica. Ya, eso es en la poesía. ¿Qué pasa con la narrativa? Después de los cuentos de Azul, el rey burgués, por ejemplo, ¿se acuerdan del rey burgués, no? Ese que cuenta de un poeta que vive en un palacio de un rey burgués, que lo deja tocando su cajita musical, ¿no? No quiere escuchar nada nuevo, no quiere escuchar poesía, ni pensamientos, ni ideales, quiere que toquen la misma música cuando él pase. Y el poeta, para poder comer, para poder sobrevivir, tiene que hacer lo que el rey burgués quiere. Después de ese cuento, de ese tipo de narrativa, la narrativa hispanoamericana se vuelve una narrativa realista, que es influencia del estilo español. Solo que el realismo hispanoamericano tiende hacia lo autóctono y se llamará regionalismo. Se contarán historias de cada región, de cada país, digámoslo de manera más amplia. Y los problemas hispanoamericanos son comunes: la lucha por la tierra, los problemas sociales en el mundo rural, ¿no? Hacendados versus campesinos, peleas entre hacendados. Entonces tienen a Doña Bárbara, novela de Rómulo Gallegos, escritor venezolano, una novela de 1929. Tienen en el Perú en 1941 a El mundo es ancho y ajeno, del indigenismo, que es un regionalismo peruano, ¿no? El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. ¿Y qué tienen en común estas narrativas regionalistas? Que son clásicas en su forma de narrar. O sea, tienen un solo narrador que está por fuera de la historia, no es un personaje, está exterior, es externo, y que lo sabe todo de los personajes. Entonces, este narrador nos va a contar todo lo que ocurre, nos va a interpretar cómo son los personajes, qué sienten, qué piensan, etc. Se llama el narrador omnisciente. ¿Qué más tienen las novelas regionalistas? Una forma de contar clásica también: inicio, nudo o problema y desenlace, ¿no? Y no hay técnicas novedosas, ¿no? Es una forma, una narrativa clásica, una narrativa en técnicas muy realista, ¿no? Recuerden que el realismo es del siglo XIX, entonces seguimos con ese estilo. Pero a inicios del siglo XX, porque este regionalismo va a ser fundamental entre 1915 y 1948 más o menos, ¿no? Casi un medio siglo, ¿no? Pero junto con este estilo regionalista va a surgir otra narrativa nueva en relación con el regionalismo. ¿Por qué es nueva? Porque va a proponer técnicas narrativas nuevas. Los temas pueden ser los mismos, son de hecho problemas sociales, ¿no? La mayoría de la narrativa hispanoamericana es una narrativa de temática social, ¿no? Entonces, las novelas pueden incluso continuar con esa temática, pero la manera de contar es novedosa. Las técnicas cambian. Entonces, por eso se habla de una nueva narrativa hispanoamericana. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, sus características, y veremos a un autor, Borges. Entonces, hablemos. Esta nueva narrativa hispanoamericana es el resultado de las influencias vanguardistas, la experimentación en la narrativa. Surge
en distintos momentos, o sea, evoluciona, ¿no? Cambia. En los años 20 es una primera etapa que se llama etapa emergente, emerge, salen algunos pocos autores con nuevas técnicas. En los años 40 y 50, 1940, 1950, hasta los años 60, ¿no? Se publican novelas y cuentos con técnicas ya novedosas. Es una etapa de consolidación, así se llama la segunda etapa. Y en la tercera etapa llega un apogeo. Hay escritores de gran calidad narrativa que logran vender una gran cantidad de sus libros. Por eso se habla del boom latinoamericano de la novela, ¿no? Es un boom de ventas. Esto ocurre entre los años 60 y 70 del siglo pasado. Uy. A ver. Veamos qué pasó. No sé qué hice yo. Bien. La etapa de consolidación es la etapa que nosotros vamos a revisar ahora con Borges, ¿no? Pero de esta etapa de la consolidación son, a ver un momentito, voy a volver a compartir porque no estoy logrando avanzar como quiero. A ver. Ya, listo, ahora sí. De la etapa de consolidación son autores como, por ejemplo, Jorge Luis Borges, el autor del que vamos a hablar hacia el final de la clase, ¿no? Argentino, autor de relatos, ficciones. La próxima semana hablaremos de Alejo Carpentier, ¿no? Autor del Reino de este Mundo, cubano. De esta etapa de consolidación son también Miguel Ángel Asturias, autor del Señor Presidente, el mexicano Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo, y el argentino Ernesto Sábato, ¿no? Autor del Túnel. Entonces, ya en los años 40 y 50, este estilo nuevo, ¿no? Va a desplazar el estilo regionalista, ¿no? De clásico del narrador omnisciente, de la narración lineal. Y en el boom, la tercera etapa, tienen autores internacionalmente famosos, ¿no? Vargas Llosa, que comienza su etapa del boom con La ciudad y los perros. García Márquez, autor de Cien años de soledad, su novela más conocida a nivel mundial. Rayuela es una novela de Julio Cortázar, autor argentino. Y el mexicano Carlos Fuentes, que es autor de diversas novelas, una de las más conocidas es La muerte de Artemio Cruz. Entonces, esta etapa se llama boom porque coinciden la calidad narrativa de los escritores con el éxito editorial. ¿Qué significa éxito editorial? Que venden muchísimas novelas, ¿no? Entonces la editorial saca un tiraje, digamos, 1000 ejemplares, y a las pocas semanas se agota, se compran los ejemplares, de manera que tienen que volver a sacar una nueva edición, ¿no? Con un tiraje similar, que también se agotará rápidamente, y la fama de las novelas estas va a trascender a los lectores de habla hispana y tendrán que ser traducidas a otras lenguas, y en fin, genera así una gran expectativa, ¿no? en los lectores de Europa Occidental principalmente, ¿no? Y también de Hispanoamérica. Bien, entonces hoy día vamos a hablar de la etapa de consolidación, pero antes veremos características de la nueva narrativa, ¿no? ¿En qué contexto surge esta nueva narrativa? Bueno, Hispanoamérica está pasando por una serie de cambios, ¿no? En la etapa de la consolidación, o sea, entre los años 40 y 50, van a ocurrir algunos eventos importantes, ¿no? Y estos van a desarrollarse todavía hasta los años 70. Entonces, entre 1945 y 1975 hay un gran desarrollo de las ciudades latinoamericanas, bajo gobiernos en su mayoría dictatoriales, ¿no? De dictaduras militares. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se desarrollan? Porque el poder, ¿no? El poder político, que se supone que en regímenes republicanos como el nuestro, que deberían ser democráticos, se supone que el poder está repartido, ¿no? En el Ejecutivo, la Presidencia, el Parlamento, ¿no?
el judicial, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay una dictadura? Ese poder se concentra en una sola persona o en un solo grupo. Y además se firman leyes, se crean leyes, se revierten leyes, como le da la gana a ese grupo, ¿no? Entonces, como el poder está concentrado en unos cuantos, ¿no? Es fácil, por ejemplo, invertir en modernización. De hecho, en el Perú, durante la dictadura de Odría, entre 1948 y 56, se construyen en Lima principalmente parques y jardines modernos, ¿no? Como el Campo de Marte de esa época. Entonces, hay un desarrollo, así como en Lima, de otras ciudades de otros países hispanoamericanos, latinoamericanos, bien importantes. Y va a ocurrir también un proceso que siempre ocurre, que está en marcha todo el tiempo, ¿no? De migración. La gente migra generalmente del campo a la ciudad, aunque en nuestro siglo la tendencia, ojalá, ¿no? Sea al revés, volver hacia el campo. Pero bueno, entonces, mucha gente del campo llega a las ciudades modernas, ¿no? Bajo la lógica, bajo la esperanza de que va a haber trabajo justamente por esa modernización. Y eso no es realmente así, ¿no? En fin, llega una gran cantidad de gente del campo, de los sectores rurales a las ciudades. En Lima, por ejemplo, comienzan a crearse las barriadas, ¿no? Lima era una ciudad colonial de unos cuantos distritos, ¿no? Separados, algunos lejos de otros, y luego los distritos más populares, más céntricos, ya no tienen espacio y comienza la gente a instalarse en zonas que no estaban pensadas para ser habitadas por seres humanos y se crean las barriadas, ¿no? Todo eso ocurre desde los años 40 en Lima y en otras ciudades hispanoamericanas. ¿Qué más? La modernización, la inversión de capitales extranjeros, norteamericanos, ¿no? Ingleses, no significa que las desigualdades son superadas, ¿no? O sea, no es que porque haya más dinero eh, haya un mejor reparto de la riqueza, como hasta ahora, ¿no? Acabamos de salir de una pandemia, salir más o menos, ¿no? Y hemos visto lo terrible, lo desgraciados y pobres que somos como país, ¿no? Gente muriendo en cantidad, no hay un buen servicio de salud, y se supone que hemos estado en años de crecimiento económico antes, ¿no? ¿Dónde está todo ese dinero invertido? ¿Por qué no se revierte en la población? Porque el sistema no es un sistema justo, ¿no? Y entonces, así como en el siglo pasado, las... la modernización no implica una resolución de problemas económicos, sociales, políticos. Entonces habrán propuestas distintas, ¿no? Una de las que se logra instalar como emblemática es una revolución, la revolución cubana, ¿no? Que busca justamente una alternativa al sistema del capitalismo, ¿no? Instala el socialismo cuando triunfan hacia 1953 en Cuba, pero bueno, comienza, ¿no? Hasta los años 58, en que Fidel Castro, el Che Guevara y otros guerrilleros logran recuperar la isla de manos de los estadounidenses. La situación en la que se encuentra actualmente Cuba, la revolución cubana va a marcar, va a ser un hito fundamental para la historia hispanoamericana. Después, lo que va a ocurrir también en Hispanoamérica, en distintos países, es que van a haber muchas dictaduras militares, lo que les decía al inicio, ¿no? El poder concentrado en un solo grupo, en este caso militares, ¿no? Y que hacen lo que les da la gana, ¿no? Por ejemplo, encuentran un enemigo, los socialistas o los comunistas, ¿no? Y emprenden contra ese enemigo, ¿no? Alguien que no está de acuerdo con el sistema dictatorial, bueno. ¿Y qué se hace en una dictadura como las que ocurrieron en Hispanoamérica? Se les masacra, ¿no? Se les persigue, se los asesina, se regala a sus hijos, ¿no? Los hijos de los guerrilleros. Ocurren atrocidades gigantescas en Hispanoamérica que hasta ahora seguimos viviendo, ¿no? Por ejemplo, en Argentina
durante la dictadura militar se va a perseguir a los guerrilleros y a los rebeldes socialistas, y irselos a regalárselos entre los hijos de militares o gente que se va al extranjero, ¿no? Y hay un grupo de abuelas de esos niñitos, las madres de los guerrilleros y socialistas asesinados, que han ido buscando a sus nietos, ¿no? Gracias a las tecnologías como de la identidad vía el ADN, han conseguido ubicar a sus nietos después de muchos años, ¿no? Entonces son dramas terribles que superan la ficción literaria y que todavía podemos observar en nuestra historia, ¿no? No ha sido superado este asunto, ¿no? Nadie que ha perdido un familiar o que ha perdido un hijo puede pensar que eh, de disculpas o de pasemos la página. Es imposible, ¿no? El dolor, el sufrimiento no se resuelve tan sencillamente, ¿no? Y sobre todo cuando se continúan las injusticias. Bien, entonces este es el panorama hispanoamericano, muy parecido a lo que tenemos hoy todavía, ¿no? Más o menos con sus diferencias de tiempo, pero bueno. La perspectiva hispanoamericana nueva es nueva en relación con el regionalismo. El regionalismo este, eh, sin mayores técnicas. La nueva narrativa trae descripción de cómo es la narrativa. Empecemos. Una técnica nueva, ¿no? Es entonces tendremos varios puntos de vista de distintos personajes, por ejemplo. ¿Cuál de ellos nos dice la verdad? ¿A quién le creemos? Eso ya depende de nosotros como lectores, de nuestra identificación, ¿no? Lo que hace la perspectiva diversa de una historia. Ejemplos de esta forma de contar son, por ejemplo, la novela Pedro Páramo, en la que hay varias voces narrativas que aparecen, ¿no? Y el lector tiene que estar atento para ver cuándo se ha cambiado de narrador. Y de las acciones de los personajes, pero también tiene a Alberto Fernández, a El Jaguar, a Ricardo Arana, al Teniente Gamboa, que en algún momento de la novela cuentan desde su multiplicidad de voces o puntos de vista. ¿Qué otra cosa tenemos? Una técnica nueva, el monólogo interior. Técnicas del relato son la descripción o el diálogo que hemos visto en el siglo XIX con, por ejemplo, Dostoyevsky, ¿no? Los personajes conversan bastante. Hay una técnica que utiliza por primera vez un escritor irlandés llamado James Joyce y se llama monólogo interior. Esta técnica quiere presentar lo que dice el narrador, ni lo que el personaje le está diciendo a otra persona, no. El narrador, el lector está leyendo lo que el personaje está pensando, ¿no? Es como si leyéramos la mente de los personajes. Entonces, esta técnica representa el libre fluir de la conciencia, ¿no? Del sentir íntimo del personaje. En la pantalla tienen un ejemplo
tiene y no quiere fiarme. Y si me planto ante la pies dorado, si le digo que soy del Leoncio Prado, y es, si le dejo mi reloj en prenda, y si no consigo el examen de química, y si no tengo cordones en la ¿en qué está pensando? ¿No? Porque este no es un narrador que nos diga, y Alberto Fernández está pensando, no, directo el pensamiento del personaje, ¿no? Está pensando en varias cosas, como ocurre generalmente cuando uno piensa, ¿no? El pensamiento es diverso, va de un lado para otro, ¿no? Es difícil concentrarse, concentrarse es un trabajo, ¿no? Implica realmente un esfuerzo. Porque en sus preocupaciones del colegio, de que tiene que tener completo el uniforme con los pasadores, los cordones de los botines, que no los tiene, está pensando en que tiene que comprar el examen de química porque no va a estudiar, ¿no? Y entonces tiene que comprarse las preguntas, las respuestas, ¿no? Está pensando en una prostituta a la que le llaman los pies, la pies en conseguir dinero para comprar el examen, cómo conseguirlo, en fin, está pensando en varias cosas al mismo tiempo. Pero lo que los lectores accedemos es a esto, ¿no? Un libre fluir. Esta es una técnica distinta al monólogo interior. En el monólogo interior estamos dentro, presenta a los personajes desde el exterior. No sabemos qué piensa, qué siente, si son buenos, si son malos, ¿no? Veamos este otro ejemplo que nos ponen aquí también de La ciudad y los perros, con un narrador objetivo. Después del almuerzo, los 10 consignados de la sección se tendieron en las literas a fumar. Luego el BOA animó a algunos a ir a la Perlita. Después Bayano y otros se fueron a la timba organizada por los consignados de la segunda. Alberto y el esclavo se pusieron de pie, cerraron sus roperos y salieron. El patio del año, la pista del desfile y el descampado estaban desiertos. Entonces, ¿qué está haciendo el narrador? Pero no nos dice qué sienten, qué piensan, si son buenos, si son malos, ¿no? Es una narración exterior, como si se tratase de una cámara, ¿no? Pensando cinematográficamente, que solo enfoca desde afuera. Narración objetiva, es otra técnica, ¿no? Contraria, distinta al monólogo interior. Otra técnica es la ruptura del orden lógico y cronológico. La narración clásica es la narración lineal, inicio, nudo, desenlace. Romper esa forma de narrar es lo que hacen los de la nueva narrativa, ¿no? Por ejemplo, comienzan por el nudo, ¿no? La historia comienza en el momento de conflicto. ¿Qué ha pasado? Hay un personaje conversando con otro, tratando de preguntarle algo de su pasado para entender o para tener una idea más clara y poder resolver algo consigo mismo. Pero no sabemos quién es este personaje o quiénes son estos personajes, y qué es lo que ha ocurrido en el pasado y por qué es tan importante esa pregunta que no le puede hacer. En el pasado nos vamos enterando poco a poco de qué ocurre. Y el desenlace está como hacia el final, pero no exactamente en el final, ¿no? Que no es un desenlace que, que nos deje felices a los lectores, ¿no? Es una cosa así que no se termina de resolver. Entonces, eso se llama ruptura del orden lógico y cronológico del relato. No es una forma convencional de contar. Otra, la participación activa del lector. Esto es más que una técnica, esto es una característica.
Imagínense, pues, ¿no? Si uno no tiene entrenamiento de lectura, cuando nos cambian de narrador, sin decirnos, voy a cambiar de narradora, por si acaso ahora va a hablar fulanito. No, simplemente incorporan la voz de otra personaje. Cuando nos cambian de tiempo, no nos dicen, y por si acaso esto ocurrió 20 años atrás, no, simplemente nos muestran o nos describen un pasado narrativo. Cuando mezclan ambas de fastidiarse, desinteresarse de la lectura. Leer estas novelas de la nueva narrativa implica una participación activa, es como armar un rompecabezas. Solo tenemos las piezas del rompecabezas todas cuando terminamos de leer la novela. Y recién hacia al terminar de leer la novela, ¿no? Cuando terminamos, recién ahí comienza el trabajo del lector, de esforzarse por entender y reconstruir el sentido global de la novela, conectar una información que el narrador o los narradores nos dan hacia el final con lo que antes nos han ido contando. Entonces es una exigencia importante, fuerte, y sin embargo también es muy interesante porque es un acto en el que el lector participa. No está todo masticado, todo prepensado, todo ofrecido así para que el lector simplemente lo consuma como quien consume algo sin importancia, ¿no? Aquí es un juego entre la propuesta del escritor y el esfuerzo del lector, ¿no? Por tratar de entender la historia. Esta sí es una técnica, el experimentalismo lingüístico, ¿no? A través de distintas formas del lenguaje se busca explotar su capacidad expresiva. Este fragmento es tomado de Rayuela, y aquí las palabras, ¿no?, se han tergiversado, ¿no? No son palabras que existan realmente. Algunas podemos hasta intuirlas, ¿no? Ah, esto viene de tal término, pero en realidad no son todas formas que han sido retorcidas, ¿no? Del lenguaje del castellano. ¿Por qué? Porque se trata de una escena erótica. Dice, apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clésimo y caían en hidromurias, en salvajes ambomios, en sustratos exasperantes. Cada vez que él procuraba reclamar las 5 pelusas, se enredaba en un grimaldo quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban. Todos estos términos, ¿no?, los sustantivos, los adjetivos, no existen, ¿no? Están retorcidos entre palabras que por ahí podríamos reconocer del español, ¿no? Sin embargo, la sintaxis se mantiene, ¿no? Entonces, parece que hubiera algún sentido, ¿no? Nos da la sensación de que hay un sentido. En efecto, el sentido es la descripción de una escena erótica, ¿no?, de una pareja. Otra técnica, la incorporación de elementos del juego, de lo lúdico, de lo fantástico, ¿no?, de la fantasía, situaciones que no pueden ocurrir en la realidad, pero que están ocurriendo en la novela, en la realidad de la novela, ¿no?, de lo mítico, como veremos la próxima semana en El reino de este mundo, ¿no? Se trata, hay elementos como, por ejemplo, la metamorfosis, un esclavo, Macandal, un esclavo o un hombre esclavizado en Haití, que se transforma en distintos animales para poder desplazarse sin que lo reconozcan los patrones, los hacendados, ¿no?, y llevar un veneno que distribuye entre distintas haciendas, ¿no?, para iniciar la revolución negra en Haití. Entonces estos elementos, ¿no?, oye, este hombre se puede transformar realmente en animales, están puestos ahí como parte de la realidad representada de la novela. Transculturación narrativa, otra técnica. Se retoman tradiciones de la cultura latinoamericana con uso de nuevas técnicas. Un ejemplo para entender esto es 100 años de soledad. 100 años de soledad tiene una historia mítica en la base, ¿no? El mito dice, los hijos de parientes, ¿no?, o relaciones
prohibidas, incestuosas, nacen con cola de cerdo. Por eso está prohibido pues, meterse con los parientes, ¿no? Reproducirse entre parientes, porque puede salir un hijo marcado con este signo aberrante, la cola de cerdo. Esa es la historia de base. Pero la manera como está contada la novela tiene técnicas novedosas, la ruptura del orden lógico y cronológico, ¿no? La multiplicidad de narradores en algún momento, el realismo mágico, ¿no? Entonces, una forma clásica de contar el mito y las nuevas técnicas se, se unen, ¿no? Se juntan, se transculturan, ¿no? Son dos formas narrativas o distintas que están juntas en una sola novela, en Cien años de soledad. Este de aquí, el cosmopolitismo, esta es una característica, más que una técnica, es una característica. Implica, así como vimos con el modernismo, que los escritores conocen, pues los escritores de la nueva narrativa conocen, han leído a otros escritores europeos y norteamericanos, ¿no? Y aprovechan los aportes de ellos, por ejemplo. De Joyce utilizan el monólogo interior, de Hemingway utilizarán el estilo periodístico de la narración, ¿no? Han leído Kafka, Faulkner, en fin. No son escritores que solamente lean a los latinoamericanos, ¿no? Tienen un mayor bagaje de lecturas. Y finalmente, el realismo mágico o real maravilloso, ¿no? La realidad hispanoamericana, compleja como es, se presenta con elementos míticos, mágicos e insólitos, ¿no? La realidad representada en la novela. Y para generar este ambiente de magia, de mito, de misterio, ¿no? De extraordinario, se recurre a la hipérbole, a la exageración, ¿no? Ocurren situaciones exageradas, imposibles, ¿no? Pero dentro de la novela es posible. Por ejemplo, en Cien años de soledad ocurre este evento, el que está en el fragmento en pantalla, cuando muere el patriarca de los Buendía, José Arcadio Buendía. ¿Qué ocurre? Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta. Entonces, como es un personaje extraordinario, José Arcadio Buendía, el día después de que muere, comienza una lluvia, pero de flores, diminutas flores amarillas. Una lluvia intensa, ¿no? Que no cesa, que es tan exagerada, tan hiperbólica, que asfixia a los animales, los sofoca, que deja un tapiz en el piso, en las calles, ¿no? Entonces, este evento, esta situación que es extraordinaria, maravillosa, ¿no? Es parte de la realidad representada de la novela. Esto es un ejemplo de realismo mágico o real maravilloso. Entonces, hemos revisado algunas técnicas y algunas características de la nueva narrativa hispanoamericana. Vamos a hablar ahora de un autor de la etapa de consolidación. Jorge Luis Borges, argentino. Nace en 1899 y fallece en 1986. Fue un gran erudito. Erudito significa conocedor de muchas artes y muchas ciencias. ¿Y de dónde conocía tanto? De sus muchísimas lecturas. Borges era un lector voraz, leyó de todo, de distintas culturas y en distintas lenguas, porque tenía una educación privilegiada, era un hombre de una clase pudiente, ¿no? Estudió durante su juventud en España y en España se ligó a un movimiento eh, vanguardista que se llamaba el ultraísmo, de la poesía ultraísta. La poesía ultraísta decía que para generar sentidos, significados, poesía, no había que extenderse demasiado, había que decir o colocar solamente sustantivos y verbos
fundamentales, ¿no? Y no hacer poemas narrativos extensos. De ese estilo ultraísta, ¿no? De lo mínimo necesario, es que Borges va a inspirarse también para su narrativa. Borges escribió poesía en su juventud, escribió relatos, cuentos y ensayos, pero nunca una novela, justamente por la idea de que la extensión, extenderse demasiado, era innecesario. Una buena historia puede ser breve, muy, muy concentrada. Dentro de sus relatos, sus libros de relatos destacan el cuento, ficciones y el Aleph. Aquí algunas características de los cuentos de Borges, ¿no? Entonces, el estilo de Borges se caracteriza por esto, por la concisión. Conciso es breve. Y sin embargo, una densidad semántica, es decir, son complejos, están llenos de sentidos, de significados los cuentos, a pesar de su brevedad. 3, 4 páginas, pero una serie de ideas y temas tratados, ¿no? De una manera muy, muy densa, muy interesante, ¿no? Y muy complejo también, muy retador leer a Borges. Tiende hacia lo fantástico, eso es lo interesante, a pesar de que el estilo hispanoamericano común es el realismo, ¿no? El realismo además de temática social, Borges más bien tiende hacia a lo fantástico, emplea referencias bibliográficas verdaderas, pero también apócrifas. Como ha leído muchísimo, como es un erudito, ¿no? Cita o refiere a autores de distintos países, pero también se inventa autores y libros. Ahora sería sencillo ubicar, ¿no? Uno los googlea, ¿quién es este fulano? Y te puede decir, es un autor inventado por Borges. Pero en la época en que publica sus relatos, entre los años 40 y 50, no había internet, ¿no? Y entonces el lector que no tenía el nivel de erudición de Borges, ¿no? Podría de pronto caer en la trampa y andar buscando un autor que no existía, ¿no? Inventado por Borges. ¿Qué más? Los cuentos de Borges encierran enigmas aparentemente policiales, ¿no? Ustedes saben, el relato policial es crimen, ¿no? Una investigación y resolución de ese crimen. Esa es la trama policial. En los relatos de Borges hay algo que parece un crimen o un misterio más que un crimen y una investigación. Entonces, misterio, investigación, pero la resolución nos va a mostrar que no se trata de nada prosaico, es decir, no es que fulano mató a fulana o hubo tal y tal cosa en una ciudad, un problema, qué sé yo, de tipo violento, no. Al final nos damos cuenta que se trata de reflexiones filosóficas, ¿no? Densas en el caso de los cuentos de Borges. Los personajes de Borges se definen por sus acciones. Borges no le gusta el monólogo interior para saber qué piensa el personaje, ¿no? O la descripción del narrador de su personaje, si es bueno, si es malo. No, Borges prefiere el narrador objetivo, desde afuera. Solo las acciones de los personajes. Tiene algunas características más específicas en sus cuentos. Por ejemplo, trata temas filosóficos y metafísicos, ¿no? Que nos ponen a pensar sobre la existencia humana, como por ejemplo la ambigüedad entre la realidad y la ficción, ¿no? ¿Dónde está el límite entre la realidad y la ficción? Que es un tema clásico también de la literatura, ¿no? El azar es aquello que ocurre contingentemente, por suerte, ¿no? El azar, dice o propone Borges en sus cuentos, es el factor central en la estructura del universo. Yo creo que es, más allá de la literatura, yo creo que tiene razón, ¿no? Es decir, ¿por qué estamos acá? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para dónde vamos? No existe. Estamos acá porque sí, por azar. Pudo haber ocurrido otro evento hace millones de años atrás y seríamos otra raza, ¿no? Estaríamos en otra dimensión. No somos lo que somos por un azar. Y el azar, ¿no? Las cosas que ocurren así contingentemente,
son la base de la estructura del universo, proponen los cuentos. El tiempo fluye o se inmoviliza, ¿no? En algunos cuentos parece el tiempo estar estancado, no avanzar, ¿no? Entonces, eso implica que la relación entre el pasado y el presente no es muy clara, ¿no? El pasado y el presente parecen estar muy brincados, muy eh, emparentados el uno con el otro, ¿no? El caos y el orden también son temas clásicos de Borges, ¿no? Y se presentan simbólicamente como el laberinto, ¿no? Entonces en sus cuentos hay laberintos, hay bibliotecas gigantescas. Tiene otros símbolos. Para hablar de la violencia utiliza el cuchillo y para hablar de la identidad utiliza el espejo o el doble. Entonces, un personaje que tiene un doble, porque así permite observar o representar la cuestión de la identidad, ¿no? De la identificación. Terminemos con esto. Ficciones. Ficciones es un libro de relatos del año 1944. En este libro se agrupan dos volúmenes de cuentos, El jardín de los senderos que se bifurcan y Artificios. ¿Qué ocurre en ficciones? Hay cuentos, ¿no? Los cuentos deslumbran por su erudición, son muy llenos de información y de conocimientos, ¿no? Literarios, filosóficos, ¿no? Entonces son bien densos y también bien interesantes. Cada suceso de los cuentos está elaborado cuidadosamente y premeditado para que el lector pueda como encontrar después una clave filosófica que va a resolver el cuento, ¿no? O resolver no, pero indicar un sentido del cuento. En los cuentos se incorpora la ambigüedad y los constantes equívocos, ¿no? Los personajes que nos dejan pensando, ¿esto es? ¿Ocurrió así o no? ¿Realmente pasó esto o no? Y se busca plantear sucesos sorpresivos, ¿no? También presentar nuevas facetas de la realidad. Les voy a referir un cuento de ficciones que es uno de mis cuentos favoritos de Borges, que se llama Las ruinas circulares. En las ruinas circulares tenemos la historia de un mago, de un hechicero, viejo, que se va al final de su vida hacia un templo de ruinas circulares, ¿no? Llega él en una barca con el único objetivo de quedarse en esas ruinas a soñar. Dirán a dormir, no, no, a soñar, pero a soñar voluntariamente algo. Soñar la creación de un otro ser, de un ser humano. Crearlo en sus sueños desde una célula hasta la totalidad, ¿no? El cuerpo y adulto y mente y capacidades intelectivas. Pero no es fácil, pues, porque él se duerme, ¿no? Y no puede soñar lo que realmente quiere, o cuando cree que está soñando no está realmente dormido, ¿no? Entonces esta tarea es mucho más compleja de la que él ha pensado. Hasta que una vez se duerme y tiene un sueño, y en este sueño el dios de ese antiguo templo, que ahora son ruinas circulares, que era el dios del fuego, le dice en su sueño que le va a ayudar con su tarea. Te ayudaré a crear a tu hombre de sueños, ¿no? Con una condición, que cuando ya sea un hombre, le enseñe a tratar con el fuego, a manipular el fuego. No se va a quemar, obviamente, porque va a ser un ser de sueños, un ser de ficción, y a adorar al dios del fuego. Y el hechicero cuando despierta, hace tácitamente una aceptación de este acuerdo, ¿no? Y entonces vuelve a dormir y ahora sí sueña una célula, y luego un tejido, y luego un órgano, y luego la creación de un ser. Crea un hombre de sueños, y este hombre es educado por el mismo hechicero. Es como un hijo, como tener un hijo creado desde cero, desde una célula. Y le educa y le enseña lo que él sabe, lo que el hechicero sabe, pero además le enseña a adorar al dios del fuego y a manipular el fuego con el que no se quema. Y cuando ya sabe todo esto, su creación, su hijo de sueños, el hechicero, y aquí viene la parte fantástica, lo saca de su mundo de sueños, saca su creación hacia la realidad. Y lo deja irse, como quien deja ir un hijo que ha crecido, ¿no?
Pero antes de dejarlo irse de este templo, de ruinas circulares, le borra la memoria de cómo fue su proceso de creación. Este hombre no podrá recordar que ha sido soñado por otro, ¿no? Se va con todo el conocimiento que tiene, pero sin una memoria de su pasado. Y tiempo después, por la gente que vive a los alrededores de las ruinas, el hechicero se entera que conversa, la gente habla de un mago que es muy bueno y que puede manipular el fuego sin quemarse. El hechicero se siente repentinamente orgulloso, ese es su hijo, no es el único ser capaz de manipular el fuego sin quemarse porque no es real, es una ficción, es un sueño. Y de pronto le entra una angustia. ¿Y si su hijo se entera de que no es real? Si alguna vez él se entera de que es solo un sueño, de que no tiene una realidad real, una existencia real, le da un poco de miedo, qué pena, qué vergüenza sentiría esta creación suya, ¿no? Y en ese momento, cuando está pensando en todo esto, comienza un incendio en las ruinas circulares. Y el hechicero decide, bueno, voy a quedarme a morir acá porque ya cumplí con mi vida, ¿no? Ya hice lo que finalmente quería. Se queda a recibir el fuego, a morir quemado. Pero ocurre algo terrible. Cuando el fuego lo alcanza, no lo quema. Y ahí nos deja el narrador, ¿no? ¿Cómo que el fuego no quema al hechicero? ¿Qué significa eso? Ahí viene la labor del lector atento. ¿Qué puede significar entonces? Así como a su hijo, ¿no? Al que puede manipular el fuego, ¿no? Y sin quemarse porque no es un ser real, probablemente el hechicero tampoco lo sea. Alguien más lo ha creado, alguien más lo ha soñado. Entonces, es un cuento interesante, breve, ¿no? Y lleno de esta clásico estilo perdón, un ratito de Borges. Voy a tomar una captura de pantalla antes de que me olvide. Y ahora sí les dejo las claves. Y bien, me despido, nos vemos la próxima semana. Por si acaso, estoy esta tarde en consultas académicas de 3 a 4. ¿Ya? Nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense mucho, buen fin de semana para todos. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego.